en Ciencias, Julio Roberto Díaz. Y pues nosotros, como acostumbramos en la Facultad de Ciencias Económicas, en el año del 83 aniversario, todas nuestras actividades las iniciamos de manera cívica, sobre todo en este mes de septiembre, mes de la patria. Iniciamos para que todos entonemos en cada lugar donde estemos las notas de nuestro himno nacional de Guatemala. Tus viejas
Muchas gracias. En este tiempo que estamos en confinamiento, siempre las recomendaciones necesarias, hay que cuidarnos bastante de este COVID-19. A continuación, vamos a recibir el mensaje de parte del señor decano. Todas estas actividades se llevan a cabo gracias al entusiasmo, al trabajo constante del señor decano, licenciado Luis Antonio Suárez Roldán. Buenas noches, decano. Bienvenido. Buenas noches, maestro García Lemus. Distinguidos miembros de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas, apreciables secretarios, directores, jefes y coordinadores de la Facultad de Ciencias Económicas, señor exdecano de la Facultad de Ciencias Económicas, maestro José Rolando Secaida Morales, apreciable panelista invitado, maestro Julio Roberto Díaz Sontay, profesional egresado de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, distinguidos miembros del claustro de docentes e investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas, distinguidos miembros del claustro de docentes auxiliares de la Facultad de Ciencias Económicas, estimados compañeros de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas Manuel Cordero Quesada, distinguidos estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, distinguidos profesionales, estudiantes y público en general que nos honra con su sintonía. Tengan todos muy buena noche. El modelo del impuesto al valor agregado descansa en un sistema de créditos y débitos fiscales que se transmiten desde la primera operación vinculada hasta recaer en su impacto total en el consumidor final, quien adquiere los bienes y servicios que están gravados con dicho impuesto. El crédito fiscal es un monto en dinero a favor del contribuyente. A la hora de determinar la obligación tributaria, el contribuyente puede deducirlo del débito fiscal, su deuda, para calcular el monto que debe abonar al Estado. El crédito fiscal proviene de las operaciones afectas que el contribuyente genera en el periodo de un año por la adquisición de bienes y la utilización de servicios originados de la actividad económica, la que supone la combinación de uno o más factores de producción con el fin de producir, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o prestaciones de servicios. Los contribuyentes del IVA generan crédito fiscal al momento de adquirir bienes o utilizar servicios que se vinculan con la actividad económica que realizan y generan el débito fiscal al momento de cargar el impuesto en las operaciones en las cuales venden o prestan servicios. Para la devolución del crédito fiscal existen distintos procedimientos cuya comprensión es fundamental para los distintos actores involucrados. En tal sentido, hemos invitado al maestro Julio Roberto Díaz Sontay, quien nos disertará acerca de los procedimientos de devolución de crédito fiscal del IVA, quien tiene una amplia trayectoria profesional y laboral relacionada con el tema, por lo que su participación contribuirá a mejorar nuestro conocimiento en temas fiscales, especialmente en el que nos atañe esta noche. Muchas gracias. Id y enseñad a todos. Gracias a usted, señor decano, licenciado Luis Antonio Suárez Roldán. En los mensajes de texto puede usted leer todas las felicitaciones por estas actividades que está realizando. Recuerda que esta transmisión también la pueden seguir en Facebook Live, en la página de la Facultad de Ciencias Económicas. Ahí la está transmitiendo Isaías Estrada, nuestro anfitrión. Y también es replicada la señal por varios estudiantes y profesionales docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. Continuamos con esta importante actividad y voy a dejar en uso de la palabra la voz de una mujer. Se trata de Silvia María Oviedo Zacarías, vocal 4 de Junta Directiva. Buenas noches, Silvia María. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Un gusto saludarlos. Tengo a bien leer un resumen de la hoja de vida de Julio Roberto Díaz Sontay. Él es contador público y auditor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas. Es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario. De igual manera, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una maestría en Gestión Pública y Liderazgo Político de la Escuela de Gobierno.
Dentro de su experiencia laboral está como gerente y jefe de la división de la Superintendencia de Administración Tributaria, auditor normativo y auditor tributario de la Superintendencia de Administración Tributaria y analista profesional contable financiero del Ministerio Público de Guatemala. Dentro de las atribuciones de sus puestos están coordinar actividades relacionadas con análisis financieros para el cumplimiento de requerimientos internos y jurisdiccionales, ejecución de funciones en calidad de perito o consultor técnico en áreas de delitos económicos, coordinador de la ejecución de actividades relacionadas con recaudación de tributos, fiscalización de obligaciones tributarias, resolución de expedientes en procedimiento administrativo tributario, atención de peticiones y servicios a contribuyentes, atención de solicitudes de devolución de crédito fiscal, programación de auditorías tributarias relacionadas con impuestos y el comercio exterior. Así que, como pueden darse cuenta, posee una amplia experiencia precisamente del tema que estaremos recibiendo el día de hoy. Así que para mí es un gusto, maestro, dejarlo en el uso de la palabra y bienvenido a esta conferencia. Gracias. Muy buenas noches, estimado licenciado Luis Juárez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, distinguidos miembros de la Junta Directiva, claustro de maestros, personal administrativo, compañeros estudiantes. Para mí es un honor y me entusiasma mucho poder estar en esta actividad, agradeciendo la invitación y el espacio brindado por el señor decano. Realmente me entusiasma ver de nuevo a maestros, docentes con los que tuve el honor de recibir clases dentro de la facultad, y algunos pues tuve también el honor de tener algún tipo de comunicación dentro de las actividades estudiantiles que desarrollé dentro de mi paso de la facultad. Entrando en materia y dado el tiempo asignado y establecido para la presente conferencia, la presentación va o está segmentada en 3 grandes temas. Un aspecto introductorio que es como nuestro marco teórico mínimo. Voy a hacer un paso rápido solo para poder enfocarnos en el tema de la devolución de crédito fiscal. Luego, al hablar de devoluciones de impuestos, donde están establecidos normativamente, y luego les voy a explicar los procedimientos de devolución establecidos tanto en sus grandes fases que lleva el procedimiento, como también un aspecto puramente operativo establecido o que lleva en ejecución la administración tributaria. Toda la información compartida es información pública y también está establecida en procedimientos de las leyes, tanto el Código Tributario como las leyes específicas relacionadas. Voy a pedir si tengo el permiso para poder proyectar. Sí, solamente en compartir, ahí estás. Ahí está. Bueno, como bien lo decía el señor decano, el IVA es un impuesto en la teoría, o doctrinariamente el IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo. Para tal efecto, pues para conocer de dónde nace esa devolución de crédito fiscal, es necesario también tener establecido cómo está regulado el tema impositivo. A muy grandes rasgos, el Código Tributario, voy a utilizar la fuente normativa legal, el decreto número 6-91, en el artículo 9 define que los tributos son prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. El concepto de tributo entonces es lo genérico, lo general, de donde se desprenden las clases de tributos que pueden existir. El artículo 10, al referirse a la clase de tributos, nos dice que son los impuestos, los arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras.
En relación al impuesto, el artículo 11 del mismo Código Tributario establece que es el tributo que tiene como hecho generador una actividad estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente. También es necesario tener en cuenta lo relacionado al concepto de la obligación tributaria. Esto está establecido en el artículo 14, que nos dice que constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. De esta definición establecida de la obligación tributaria en el Código Tributario, vale la pena remarcar elementos esenciales. Lo primero, que es un vínculo jurídico. El vínculo jurídico es la parte de la obligación tributaria que es personal y la administración tributaria se convierte en el sujeto activo de ese vínculo jurídico. Y el sujeto pasivo pasa a ser el contribuyente. Entonces, la obligación tributaria, para que pueda existir, tienen que estar establecidos esos tres elementos: el sujeto activo, el vínculo jurídico y el sujeto pasivo. Con estas definiciones, entonces, sabemos que el impuesto al valor agregado está dentro de la categoría de tributos y cuando se paga es porque ha ocurrido un hecho generador, de lo cual resulta un pago y su forma de liquidación está establecida en ley. Ahora, cuando hablamos de devolución de impuestos, ¿dónde está regulado? Aquí voy a sustentarme en aspectos doctrinarios que pude sintetizar. Estos son puros aspectos doctrinarios. Y al hablar de la devolución de impuestos, decimos que es una obligación a cargo del Estado que al producirse los presupuestos de ley, el contribuyente tiene derecho a solicitar para su devolución. Ahí está. Bueno, entonces, de esta definición se puede advertir que la devolución de impuestos es el género y doctrinariamente se ha identificado dos elementos que son parte de esa devolución. Uno es el reembolso, que doctrinariamente también se atiende, que es el referido a la devolución de impuestos indebidos. ¿Y qué es una devolución de impuestos indebidos? Pues es aquel impuesto que se ha pagado o ha entrado a las arcas del Estado o es parte de los ingresos de la administración tributaria, pero que ha sido pagado ya sea por un error de cálculo o un pago doble o un pago que se determinó incorrectamente, pero de todos modos se paga. Doctrinariamente también se dice que de la devolución nace la restitución. Y la restitución es aquella que se refiere a una devolución de impuestos conforme a derecho que por situaciones de leyes especiales el Estado recauda y posteriormente debe devolver. Entonces, el término de devolución de impuestos es todo aquel impuesto que ha ingresado a las arcas del Estado, en este caso que ha sido pagado a la administración tributaria o a aquella entidad que está convertida en un sujeto activo. Esta devolución, para efectos de explicarlo doctrinariamente, se dice que es un reembolso cuando atañe a un impuesto indebido o está pagado no porque la ley se lo marcaba pagar. Esto doctrinariamente se conoce que el Estado debe reembolsarlo. Cuando el impuesto se paga y hay un procedimiento específico para que pueda devolverse, a esto se le llama restitución. Entonces tenemos el género, que es la devolución, y las especies, que es el reembolso y la restitución. Esta noche vamos a hablar con respecto a la devolución del impuesto al valor agregado, que como ya lo indiqué, atañe a esa categoría de la restitución del impuesto. Bueno, bajo estos dos conceptos entonces, podemos decir que a nivel de la ley hay
tres grandes casos dos grandes formas o obligaciones que el Estado deba devolver, y una que tiene un carácter muy particular, pero de igual forma lo estoy poniendo, que es el acreditamiento de retención. Los pagos o indebidos, así establece el Código Tributario en el artículo 153, son aquellos que los contribuyentes o los responsables podrán reclamar ante la administración tributaria la restitución de lo pagado en exceso o indebidamente por tributos, multas y recargos. Es el único asidero legal que está establecido para el tema de pagos indebidos o en exceso. Artículo 153 del Código Tributario. Como ven, vinculándolo al tema doctrinario, aquí podríamos decir que es cualquier tipo de impuesto que ha sido pagado no por obligación de ley, sino porque ha surgido algún hecho que lo hace, le da el derecho al contribuyente para poder reclamarlo. Es decir, lo ha pagado en exceso porque determinó mal, pagó doble una declaración que se suponía no había ingresado y la vuelve a enviar. Eso entra en la categoría de un pago indebido. Y aquí nace otra categoría, que es un pago en exceso, que es aquel pago que el contribuyente, una vez determinado su impuesto, lo paga a la administración tributaria en exceso o en demasía, y entonces sí, el procedimiento de ley establecido puede solicitarlo para su devolución. Luego viene la devolución del IVA. En la devolución del IVA, como ya vimos doctrinariamente, entra bajo el concepto de una restitución. La devolución del IVA está establecida, luego vamos a desarrollar los artículos específicos, pero el artículo 16 del decreto 27-92, que es la ley del impuesto al valor agregado, indica que los contribuyentes que se dediquen a la exportación y los que vendan o presten servicios a personas exentas en el mercado interno. Como ven, de este artículo podemos establecer qué contribuyentes tienen derecho a poder solicitar la devolución del crédito fiscal. Porque cualquiera que está inscrito ante la administración tributaria y realiza actividades que generan la determinación del impuesto al valor agregado, pues tienen créditos fiscales que en determinado momento no pueden compensar. Pero la ley, por tratarse de una restitución, establece específicamente y delimita quiénes pueden solicitar la devolución del pago del impuesto al valor agregado como crédito fiscal: los exportadores y los que vendan o presten servicios a personas exentas en el mercado interno. Aquellos contribuyentes que negocian con personas exentas, que generalmente son los que le emiten una constancia de exención, que pueden ser establecimientos educativos, o aquellos que comercian con hospitales, o en este caso el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Siguiendo con el artículo, nos dice que tendrán derecho a la devolución del crédito fiscal cuando el impuesto hubiera sido generado por la importación, adquisición de bienes o la utilización de servicios. Es decir, se da un hecho generador y se paga el impuesto al valor agregado tanto por la adquisición de bienes, la prestación de servicios o en la nacionalización de mercancías, lo que llamamos importación. Pero hay un aspecto importante que remarca el artículo 16, que estén vinculados con el proceso productivo o de comercialización de bienes y servicios del contribuyente. Eso está establecido en el artículo 16. Pues el otro o la otra, digamos, el otro elemento que da derecho a la devolución, pero en este caso, por eso digo que tiene una situación particular, es el acreditamiento de retenciones. Esta está establecida en el decreto 10-2012, disposiciones legales para el perdón, aquí me equivoqué, es 20-2006, es el artículo 11, el cual nos dice que a los proveedores que se les hubiere efectuado retenciones por sus ventas o prestación de servicios y que en un lapso de 2 años consecutivos
tengan un remanente de crédito fiscal, el cual no pueda ser compensado contra débitos, podrá solicitar a la administración tributaria que le aperture una cuenta bancaria especial a su nombre, con el objeto que, una vez le sea reconocida la procedencia de su crédito, pueda girar con previa autorización de SAT para realizar exclusivamente pagos de otros impuestos. De esto podemos indicar que, si bien es cierto, el artículo 11 está estableciendo que se puede hacer la solicitud si una vez pasados 2 años no puedo compensar las retenciones que me han efectuado. La misma ley remarca que no es una devolución en efectivo, sino tiene una categoría especial, que es que una vez reconocido ese derecho del crédito fiscal por retenciones, la administración tributaria procede a informar, a resolverle que es procedente, para que el Ministerio de Finanzas pueda habilitarle una cuenta bancaria específica para que pueda pagar sus impuestos. Esos son las dos grandes, digamos, los tres asideros normativos que le da derecho al contribuyente a solicitar su devolución con la categoría específica del acreditamiento de retenciones. Bueno, pero la materia es la devolución del IVA. Y el decreto 27-92 establece 4 procedimientos. Hasta antes del 3 de noviembre del año 2019, solo existían 3 procedimientos de poder optar al régimen a la devolución de crédito fiscal, pero el artículo 25 bis, incorporado por el artículo 6 del decreto 04-2019, crea el régimen de devolución especial electrónico. Después vamos a verificar sus particularidades. Con eso podemos decir que la ley del IVA establece 4 regímenes de devolución: el régimen especial de devolución, el régimen optativo de devolución, el régimen general de devolución y el régimen especial electrónico. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno también tiene sus formas en que la administración tributaria ejecuta las revisiones y da a conocer los resultados. Vamos a ir verificando uno por uno. El régimen especial. El régimen especial tiene asidero legal en el artículo 25 de la ley del IVA. Y se identifica un procedimiento que el contribuyente puede optar. El contribuyente presenta su solicitud ante el Banco de Guatemala. Previamente, el contribuyente debe inscribirse y también estar actualizado en un régimen de exportadores de solicitud de crédito fiscal por el régimen especial. Actualmente está habilitado en agencia virtual de cada contribuyente el poder actualizarse en el mes de enero y en el mes de julio de cada año, que así lo establece la ley, 2 actualizaciones anuales, podrá actualizarse electrónicamente. Cada uno de los contribuyentes tiene la opción ahora de lo que antes era presentar una solicitud de actualización, realizarla vía electrónica. Una vez esté inscrito y esté actualizado, el contribuyente puede presentar su solicitud de régimen especial al Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala recibe la solicitud y la ley establece que en un plazo de 5 días debe enviarlo a la administración tributaria. Pues es generalmente entre 1, 2, 3 días que la administración tributaria recibe el expediente formado para esa solicitud de régimen especial. Luego, la ley así lo establece, SAT ejecuta una auditoría de gabinete, así lo establece la ley, y establece un plazo de 30 días hábiles para poder sustanciar las revisiones que tenga que realizar al expediente remitido por el Banco de Guatemala. Posteriormente, una vez efectuada la revisión, remite un oficio que comúnmente en la administración tributaria le denominan carga, pero es un oficio donde se le indica al vencimiento del plazo de estos 30 días que le remite un informe. Si el informe indica que es procedente la devolución,
el Banco de Guatemala procede a depositar en la cuenta habilitada para tal efecto en un plazo no mayor a 5 días hábiles. Bueno, de aquí se desprende en el régimen especial. Hay, digamos, algunas particularidades. Lo primero es que se presenta directamente al Banco de Guatemala, tiene que estar inscrito y actualizado. Lo segundo es que del monto que está solicitando, si el monto es menor a 500,000 quetzales, de ese 500,000 quetzales de crédito fiscal, puede solicitar un 75%. Ese 75% es el que entra a conocer la administración tributaria y el 25% restante lo puede solicitar. Si no logra compensarlo dentro de sus actividades, lo puede solicitar en el régimen general, que luego vamos a ver cuáles son sus procedimientos. De ese 75%, si de la revisión se efectúa, revisión efectuada por la administración tributaria, resultan inconsistencias o resultan ciertas incidencias relacionadas con su documentación, con adjuntar los requisitos o con la verificación de las exportaciones, entonces la administración tributaria, por el monto no ajustado, envía el informe al Banco de Guatemala y por el monto ajustado, pues notifica al contribuyente una audiencia por los ajustes para el inicio del procedimiento administrativo tributario. En ese ínterin es interesante también ver la ruta operativa en la administración tributaria. Esto está estipulado en el procedimiento de evolución del régimen especial, que es de consulta pública en el portal de la administración tributaria. El ingreso de la solicitud, cuando se ingresa la solicitud, se nombra auditor, les efectúan un requerimiento de información y el requerimiento de información tiene que cumplirse en un plazo de 3 días, plazo que está establecido en el artículo 93, que es para la resistencia a la acción fiscalizadora. Sin embargo, en este caso se utiliza el plazo para poder tener un asidero legal si en dado caso no se cumple con la entrega de la documentación solicitada en el requerimiento, pues lo que sucede es de que se deniega el entrar a conocer la solicitud y así se informa al Banco de Guatemala. Luego de ejecutada la auditoría, una vez cumplido el requerimiento, pasa a una fase de supervisión, se finaliza con una suscripción de acta de la auditoría y con un informe. El informe tiene el respaldo para que se elabore el informe enviado al Banco de Guatemala, que está establecido en el artículo 25 de la ley del IVA, y luego pues pasa todas sus fases hasta la revisión de jefatura y es enviado al Banco de Guatemala. Aquí hay un elemento importante y es así el diseño del procedimiento establecido en el artículo 25, que el informe se envía directamente al Banco de Guatemala, ya sea su procedencia. No se notifica al contribuyente. El contribuyente, pues lo que tiene que ir verificando son la fecha en que presentó su solicitud de régimen especial y la fecha, según la ley, en que debe ser remitido este informe. Una vez remitido este plazo, debe consultar al Banco de Guatemala. Cuando se deniega, pues la noticia de denegación le llega al contribuyente a través del Banco de Guatemala porque no se hace ninguna notificación al respecto al contribuyente, únicamente al banco, y el banco es el que se encarga ya de la comunicación y el desembolso hacia el contribuyente. Aquí estamos hablando entonces del régimen especial. Luego, la ley del IVA establece un régimen optativo. Aquí tiene sus similitudes en algunas fases, grandes fases del procedimiento con el régimen general, por eso me permito presentarlo conjuntamente. Eso quiero ver. En el régimen optativo, el contribuyente presenta su solicitud a la administración tributaria.
la administración tributaria recibe la solicitud. Vean ahí a la diferencia con el régimen especial. Primero, en el régimen especial se entrega al Banco de Guatemala, aquí ya es directamente a la administración tributaria. Acá el único requisito es de que tienen que estar inscritos como exportadores para poder solicitar en estos dos regímenes. Ya no es necesaria una inscripción al régimen de devolución, ese es para el régimen especial, y tampoco es necesaria la actualización. SAR recibe y asigna un número de expediente. Para el caso del régimen optativo, está establecido en el artículo 24, 24A y 24B. El régimen optativo tiene que resolverse en un plazo de 10 días hábiles. Luego de resuelto en 10 días hábiles, se notifica dentro del plazo de 10 días siguientes, eso está establecido en el Código Tributario, los plazos de notificación, y se le notifica al contribuyente una resolución. Si la resolución autoriza la devolución, la Administración Tributaria remite al Banco de Guatemala el oficio de autorización. Este nos sirve el procedimiento para el régimen general. El régimen general, pues el contribuyente presenta la solicitud a la Administración Tributaria. La Administración Tributaria recibe la solicitud, asigna un número de expediente, pero este no es asignado de inmediato en el régimen general. Entra un proceso de verificación de cumplimientos de determinados requisitos y se emite una providencia de admisibilidad. Esa providencia de admisibilidad le puede indicar que la solicitud está aceptada y que verifique o estés a la espera de poder ejecutar la auditoría de conformidad con el procedimiento establecido en la ley y en el procedimiento específico o la normativa interna de la administración tributaria. Esa providencia también le puede rechazar la solicitud. La solicitud puede ser rechazada si no se cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 16. Aquí no se entra a conocer de fondo, esto es muy importante, se entra a conocer trámites de admisión de la solicitud. Por ejemplo, si hay en el artículo 16 estipula que debe haber una separación de los créditos fiscales realizados en la actividad interna y la actividad exportadora. Si no hay una separación, pues puede ser un motivo de rechazo de esa solicitud en el régimen general. Puede ser también de que la solicitud esté presentada fuera de los plazos legalmente establecidos. Para el efecto del artículo 47 del Código Tributario establece el derecho que tiene el contribuyente para poder solicitar esa devolución de crédito fiscal en el régimen general. Puede ser uno de los motivos de rechazo, pero no se ha entrado a conocer de fondo, es decir, aquí se hace una depuración inicial del procedimiento. Cuando llega su momento en el régimen general, pues hay un nombramiento, aquí tiene una particularidad que es una de las problemáticas que ha surgido que nos vamos a referir un poquito adelante. Se nombra auditores, realiza la auditoría y si es procedente, remite al Banco de Guatemala el oficio de autorización. Con respecto a estos dos procedimientos del régimen optativo y régimen general, la particularidad del régimen optativo es de que debe llevar el sustento de un dictamen de contador público y auditor. Los requisitos están establecidos en el artículo 24B de la ley del IVA. Si no se cumplen esos requisitos, pues la solicitud puede ser rechazada, es una de las partes. Si la solicitud de devolución no está conforme a lo establecido en el artículo 16, artículo 18, artículo 23 y artículo 23A para efectos del crédito fiscal, pues también puede ser rechazada. Aquí tiene una particularidad diferente al proceso en el régimen especial y al proceso en el régimen general, que aquí no hay una audiencia que se notifica al contribuyente, así está diseñado el procedimiento. Acá, con una inconsistencia que haya en todo el expediente, se deniega la solicitud, no se le da audiencia
ya sea independientemente el monto o independientemente la inconsistencia que surge en la verificación del expediente. No hay audiencia en este régimen, o se devuelve el 100% o se deniega el 100%. Y acá, como no hay una audiencia, el procedimiento siguiente a la resolución ya forma parte de los medios de impugnación que el contribuyente pueda hacer valer. En el régimen general, pues acá el procedimiento, si hay un procedimiento de audiencia, si hay una inconsistencia en relación a determinado monto y al hacer la liquidación resulta un impuesto a devolver, pues se autoriza la devolución parcialmente y por la parte que no se autoriza, pues se le da a conocer al contribuyente que se deniega, ya sea por un elemento relacionado con sus proveedores o se le da a conocer una audiencia para que se siga el procedimiento especial administrativo tributario. Y las fases operativas pues son casi similares en cada uno de los regímenes. Se ingresa la solicitud ante SAT, se nombra auditor, se notifica un requerimiento de información, se realiza la auditoría, pasa a una fase de supervisión, se suscribe un acta de finalización y luego se rinde un informe que sustenta, una vez revisado por el superior jerárquico, sustenta la resolución de autorización o denegatoria. Se notifica al contribuyente y si es autorizado o la parte que se autoriza es informada al Banco de Guatemala para que proceda a depositar a la cuenta establecida por el contribuyente. Con respecto al régimen general, pues es el procedimiento similar, ingresa la solicitud, acá así está establecido en el procedimiento interno de la administración tributaria, se hace una proyección de atención en plan anual, se nombra conforme al procedimiento de orden cronológico, o sea, primero en entrar es el primero que va a ser resuelto, o a través de una sentencia de amparo, una acción de amparo que puede impulsar un contribuyente, el cual la impulsa por no estar acogida su solicitud de crédito fiscal. Se hace el requerimiento de información, se ejecuta la auditoría, se hace la fase de supervisión, se suscribe el acta, un informe que es revisado por las jefaturas, el cual sustenta la resolución, que puede ser la devolución parcial o la devolución total. Ambas, la resolución se notifica al contribuyente y también se envía al Banco de Guatemala. El elemento común en los tres regímenes anteriores es que el banco, incluso el siguiente que vamos a ver, debe depositar en el plazo de 5 días una vez recibido la información de autorización por parte de la administración tributaria. Acá hay un elemento importante que me quiero referir. En los anteriores regímenes, en el régimen especial y en el régimen optativo, está establecido puntualmente cuáles son la forma de revisión y los plazos que se deben cumplir. Es decir, aquí generalmente en el régimen especial puede solicitar el contribuyente 30 días después de haber vencido el periodo al que va a solicitar, 30 días hábiles después, la administración tributaria le tiene que resolver dentro de los siguientes 30 días hábiles. Estamos hablando de un aproximado de 60, 65 días hábiles, 4 meses y medio calendario donde puede obtener su devolución. Ese es el procedimiento legal y todas las solicitudes que van ingresando o va remitiendo el Banco de Guatemala, pues deben ser nombradas para poder acatar lo establecido en la ley del impuesto al valor agregado. En el régimen optativo, de igual forma, tiene sus plazos instados, los cuales deben cumplirse. Y son 10 días después de haber fenecido o de haber vencido la presentación de la declaración que va a solicitar y luego tiene el plazo de 10 días para poder realizar la auditoría. Podemos decir que en un plazo de mes y medio, 2 meses, podría estar obteniendo
el acreditamiento por el Banco de Guatemala. En cuanto al régimen general, dada que el artículo 23 y 23A establece que las solicitudes deben ser verificadas digamos, cada una de las solicitudes deben ser verificadas por cualquiera de los dos tipos de auditoría y dependiendo el procedimiento instado en ese momento para la revisión, generalmente las solicitudes ingresadas superan la capacidad que tiene la administración tributaria para revisar. Y eso es así porque los plazos no están perfectamente delimitados. Aquí hay una discusión al respecto. Cualquiera puede decir que en el 23 así dice 30 días o 60 días después de haber recibido la solicitud, pero dentro del mismo artículo establece que una vez efectuado el requerimiento, es decir, hay un elemento ahí fundamental que es el estado de resolver a partir del cual debe iniciar a correrse los plazos instados en el artículo 23A. Por eso es que deben realizarse ciertas verificaciones a esa solicitud en el régimen general y cómo se supera la capacidad que tiene la administración tributaria destinada para la atención de solicitudes, lo que se hace es, en base a la capacidad que tiene la administración, determinar cuántas solicitudes se van a verificar en el año y actualmente esto en el portal de SAT, en el apartado de transparencia, están los procedimientos, pero también hay un apartado específico donde podemos ir verificando cuál es el orden que lleva cada una de las solicitudes y cuál es el que es el siguiente a ser nombrado para el siguiente mes. Se puede ir verificando. También hay un apartado para poder verificar cuáles son las solicitudes que se nombraron en el mes que está corriendo o en el mes anterior. Entonces, aquí es donde cuando ustedes ven la problemática del régimen de evolución, que la administración tributaria tiene una demora en poder atender estas solicitudes, no es ni en el régimen especial, no es ni en el régimen optativo, sino es en este régimen general que la administración tributaria ha efectuado actualizaciones y mejoras en su procedimiento para poder ir atacando de fondo el tema en el régimen general. Esto, pues, para poder remarcarlo, que no es en todo el proceso de evolución, es en este régimen general y por eso es de que se hace su proyección y luego se atiende conforme el orden cronológico de ingreso. Y el cuarto procedimiento, digamos, es el procedimiento, ¿cómo estoy de tiempo? Disculpen. Puede continuar. Sí, estás bien, Julio. Va, gracias. Para ir viendo, dosificando Bueno, con tema del régimen especial electrónico, el artículo 6 del decreto 04/2019, que es la ley para la reactivación económica del café, en ese artículo 6 se estipula un régimen especial electrónico de devolución. El decreto pues fue publicado en mayo del año 2019 y decía o se refería a que la entrada de vigencia iba a ser 3 meses posteriores a que se pudiera tener ya la habilitación. Este régimen entró en vigencia el 3 de noviembre del año 2019. ¿Cuál es o qué se pretende con este régimen? Precisamente poder darle al contribuyente otro mecanismo más expedito para poder optar a la devolución de crédito fiscal. ¿Por qué se llama especial y por qué se llama electrónico? Pues tiene su asidero en el artículo 25 bis, que es seguido del régimen especial. En cuanto a lo electrónico, vamos a poder verificar que todo el proceso sí se hace bajo la vía virtual que tiene el contribuyente para poder realizar su solicitud.
el contribuyente ingresa la solicitud en agencia virtual, ¿sí? Ese es un primer elemento diferenciador. En los otros 3 regímenes o es al Banco de Guatemala o es en la administración tributaria. Y ambos, pues todo es documental. Se forma un expediente documental. Aquí el contribuyente ingresa una solicitud en agencia virtual. Primero, en agencia virtual puede inscribirse en el padrón de exportadores que solicitan bajo este régimen. Tiene que realizar una actualización cada año, que así lo estipula el artículo 25 bis. Luego de esa inscripción, una vez inscrito o actualizado, según sea el caso, y ha llenado el formulario, que tiene 3 elementos. Lo primero es que el contribuyente debe estar inscrito bajo el régimen de factura electrónica, es decir, debe estar ya activado para poder emitir documentos tributarios electrónicos o, en su caso, factura electrónica. Lo segundo es que debe demostrar la calidad de exportador. Eso lo demuestra al momento de inscribirse al régimen especial electrónico. Y lo tercero es que debe llenar o vaciar o subir la información de sus libros contables a los formatos que la administración tributaria ha establecido para poder tener información de libros contables y los libros auxiliares, en este caso libro de compras y libro de ventas. Cada uno de esos formatos pues tiene, en los libros contables es pues el formato y uso establecido según la ley y para los propósitos contables necesarios. Los libros auxiliares sí se necesita un complemento. Aparte de la información que la ley establece, tanto para el de ventas como para el de compras, se debe informar con respecto a la información de los documentos con los que se está pagando cada uno generalmente los documentos de compra. Y al referirme a la información de pago es cuenta bancaria, número de cuenta, el banco y la información que demuestre cómo se está pagando. Adicionalmente, debe subir en unos formatos PDF para que sea conteste con la información que se está depositando una documento PDF con las firmas del representante y el contador. Entonces, esos son los primeros pasos que debe realizarse. Una vez ingresada, la administración tributaria genera un número de solicitud y asigna el número de expediente. Cuando le asigna un número de expediente, porque hay una fase previa en que manda a solicitar que subsanen determinado error o inconsistencia, pero una vez solicitada por la administración tributaria, se genera el expediente. Y ese artículo 25 bis establece que debe resolverse en un plazo de 30 días. La particularidad de este régimen es que ese artículo 25 bis establece que la revisión que debe efectuar la administración tributaria debe estar circunscrita o debe ser alrededor o en torno a las transacciones de exportación o las declaraciones únicas aduaneras y que deben verificarse con la información disponible en los sistemas de la administración tributaria. Si surge alguna incidencia, como acá al verificar esa solicitud electrónica, si surge alguna incidencia, manda a que se le haga un requerimiento previo a resolver al contribuyente y luego pues puede proceder, una vez evacuado el requerimiento, emite su resolución y el camino es remitir al Banco de Guatemala autorizando el monto verificado. Aquí tiene un símil con lo resuelto en cuanto al régimen optativo, es decir, si hay alguna incidencia, toda vez que la arquitectura del sistema no diseña que se le dé audiencia, o se autoriza el 100% o se deniega el 100% si hay alguna incidencia en la verificación que realiza la administración tributaria.
Su fase operativa es el ingreso de la solicitud, se asigna número de expediente, se nombra auditor o auditores, se ejecuta la auditoría, se hace la fase de supervisión, el informe que es revisado y que sustenta la resolución que es notificada al contribuyente, y luego se envía el oficio, comúnmente llamada la carga, al Banco de Guatemala para que en el plazo de 5 días pueda ser efectivo. Acá el requerimiento solo es si surge alguna discrepancia, alguna incidencia con relación a las declaraciones aduaneras de exportación. Entonces, estos son los 4 procedimientos. Algunas características las puse aquí en 2 cuadros para que pueda visualizarse con mejor comprensión. Las vamos a ir viendo. El régimen especial, el solicitante puede ser un exportador de bienes. Al leer el artículo 16 nos dice que tiene derecho el que exporta bienes o servicios. Con esto ya podemos delimitar que en el régimen especial solo pueden solicitar los exportadores de bienes. Hay un requerimiento, hay un plazo de 30 días para resolver, el tipo de auditoría es de gabinete y el monto a devolver. Si no hay ajustes, se devuelve el 100% de lo que tiene derecho. Vemos acá que el artículo 25 establece que si es mayor a 500,000, le puede solicitar y la SAT entra a conocer el 60% si es mayor a 500,000. Si es menor a 500,000, la SAT entra a conocer el 75% de ese monto. Bueno, si no hay ningún tipo de incidencia o inconsistencia, se le devuelve todo. Si hay alguna inconsistencia o que es motivo de ajuste, se le da a conocer una audiencia notificada al contribuyente y por el monto que no tiene incidencia, se envía la información al Banco de Guatemala y se devuelve. Entonces, sí hay audiencias por ajustes. No necesita de un dictamen de CPA. Y los asideros legales o artículos relacionados más importantes que hay que verificar es el artículo 2, que nos habla de las definiciones, el artículo del 15 al 18, que establece lo relacionado al crédito fiscal, el artículo 20 y 23, que establece lo relacionado a los remanentes de crédito fiscal, y el 25, que habla o establece el procedimiento del régimen en específico. También tenemos que verificar el artículo 1 y el artículo 20 y 21 del decreto 20/2006, que nos establece los elementos de las retenciones, que parte de las retenciones pueden ser compensadas y cuáles no, y el artículo 20 y 21 que establece lo relacionado a la bancarización en materia tributaria. Luego el régimen optativo, pues aquí pueden solicitar tanto los exportadores de bienes como exportadores de servicios. Si hay un requerimiento que hay que evacuar, el plazo a resolver son 10 días. El tipo de auditoría es una auditoría de gabinete. El monto a devolver, el total de los solicitados si no hay inconsistencia. Si hay inconsistencia, se deniega, como ya lo habíamos explicado. No hay audiencia. Lleva un dictamen de contador público y auditor. Y los artículos relacionados, pues vienen siendo casi los mismos. Solo se adicionan los artículos 24, 24A, 24B de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Con respecto al régimen especial electrónico, pueden solicitar exportadores de bienes y exportadores de servicios. El requerimiento, solo si hay alguna duda, alguna incidencia dentro del proceso de verificación, hay un plazo para resolver que es de 30 días. Si hay requerimiento, pues este plazo se corta y vuelven a correr otros 30 días para que la administración tributaria pueda resolver. El tipo de auditoría es una auditoría de gabinete y el monto a devolver, al igual que el régimen optativo, o se autoriza todo
o se deniega todo, no hay audiencias por determinación de ajustes, no requiere un dictamen de CPA y los artículos pues también son los mismos, solo se adiciona el artículo 25 bis de la ley del IVA. Y el último régimen es el general. El solicitante puede ser exportador de bienes y exportador de servicios. Aquí se agrega otra categoría de contribuyentes que son aquellos que negocian con entes exentos. Al leer el artículo 16, nosotros establecimos que tienen derecho los exportadores y los contribuyentes que vendan a entidades exentas, pero estos están delimitados a solicitar únicamente hasta el régimen general. Los otros tres son delimitados para exportadores y el régimen especial es delimitado únicamente para el exportador de bienes. En el régimen general, pues hay un requerimiento, hay un plazo para resolver que es de 30 días si el periodo que se está solicitando es de 3 meses. Si el periodo solicitado es semestral, son 60 días, pero remarcando a partir de que el expediente está en fase de estado de resolver. El tipo de auditoría, dependiendo el plan o dependiendo el procedimiento vigente que tenga la administración tributaria y dependiendo sus controles o políticas que tengan para revisión, puede ser de campo o puede ser de gabinete, el monto a devolver, pues si no hay ninguna incidencia se devuelve el 100%, si hay alguna incidencia que no sea del total, se devuelve lo que no tiene incidencia. Por el resto, si son ajustes, se determina a través de la notificación de la audiencia para que surja el procedimiento administrativo tributario. Entonces, si hay audiencia por ajustes, y aquí pues no es necesario el dictamen de CPA o contador público, y los artículos relacionados, los mismos, solo este sí tiene el sustento en los artículos 23 y 23A. Otras características. En cuanto al régimen especial, optativo y especial electrónico, solo se puede pedir por mes. Aquí, al contrario del régimen general que se puede pedir trimestral o semestral, en los otros regímenes solo se puede pedir mensualmente. No hay posibilidad de poder pedir por un plazo mayor, al igual que en el general no hay posibilidad de poder pedir por un plazo menor. En el régimen especial, el plazo de presentación son 30 días al vencimiento de la declaración mensual que corresponde. Hagamos de cuenta y caso que el periodo del mes de agosto del año 2020 vence al final del mes de septiembre. Al finalizar el plazo de presentación de la declaración, empiezan a correr los 30 días que tenemos para poder presentar el expediente al Banco de Guatemala. La forma de presentación es documental y el formulario es el 2062 o 206, dependiendo la numeración o nomenclatura vigente. El monto a solicitar es el 60 o 75% según el monto. Si es mayor a 500,000 el 60 o si es menor a 500,000 el 75%. En el régimen optativo también es mensual, plazo de presentación 10 días hábiles al vencimiento de la declaración mensual que corresponda, es decir, el mismo ejemplo, agosto vence a final de septiembre, al finalizar la fecha de presentación de la declaración, tenemos los 10 días hábiles para poder presentar la solicitud ante la administración tributaria. Es documental, el formulario 2123, y pueden solicitar el 100% de la documentación. En el caso del especial electrónico es mensual. Aquí ya cambia el plazo de presentación. Ya no es un plazo, digamos, instado por la ley. El margen o el límite para poder presentar es en cuanto al derecho que tiene el contribuyente para hacer valer su pretensión, o en este caso la devolución del crédito, que está establecido en el artículo 47 del Código Tributario. Son 4 años a partir de que el contribuyente tenga derecho a poder pedir la devolución del crédito fiscal. Con el mismo ejemplo del mes de agosto,
vence septiembre. El primer día que empieza a correr para poder contar ese plazo de 4 años, debería ser el 1 de octubre, no tengo aquí a la mano si es día hábil, pero si es día hábil, el primer día empieza a correr los 4 años del 2020. Quiere decir que esta solicitud del régimen especial electrónico tiene como plazo límite para poder presentar la declaración mensual hasta el 30 de septiembre del año 2024, ¿sí? Si se presenta el 30 de septiembre, está en el plazo de presentación. Ya aquí apareja otras dificultades en la revisión para la administración tributaria, pero es un plazo que el contribuyente tiene derecho para presentarlo. El ingreso de documentos es a través de SAT. La forma de presentación es electrónica totalmente, salvo si es por algún requerimiento que él tenga que documentar para poder sustanciar la inconsistencia o la duda que tenga la administración tributaria. El mismo formulario, el monto a solicitar es del 100%. En el régimen general, perdón, en el formulario es 21-25. En el régimen general, el periodo solicitado, aquí ya es trimestral o semestral. El plazo para la presentación, al igual que el electrónico, es el límite, lo marca el plazo de prescripción para hacer valer el derecho, es decir, los 4 años señalados en el artículo 47 del Código Tributario. El ingreso de documentos es ante la administración tributaria. La forma de presentación, aquí puse que es documental o electrónica, porque en el régimen general todo se hace documental. Sin embargo, recientemente la administración tributaria ha impulsado un formulario electrónico que no lo vamos a confundir con el formulario para presentar el régimen especial electrónico. Este es un formulario que sustituye o es una alternativa para no presentar documental, lo puede llenar electrónicamente bajo estas nomenclaturas 21-23, 21-25 y puede pedir el 100% del crédito fiscal o remanentes del régimen especial, ya sea el 40%, si es que no logra compensarlo, puede solicitar el 40% o el 25% bajo el régimen general. Son las características, digamos, por régimen más importantes. Ahora, ¿cómo estoy de tiempo? Disculpen. Todavía tenés algunos minutos. Va, de acuerdo. Bueno, entonces, aquí es una semblanza o un esquema general de cada uno de los regímenes. Ven que tiene sus particularidades. En cada uno, el papel del contador público y auditor es fundamental, tanto para la presentación de la solicitud o para la revisión al interno de la administración tributaria. Tiene que aplicar sus conocimientos técnicos, su experiencia, su pericia y en el caso, si es el que está apoyando al contribuyente, pues sus referencias técnicas para que la devolución, la documentación cumpla con los parámetros establecidos en la ley. Hay artículos bien importantes, no los puse en la presentación porque, digamos, la ley es de conocimiento general, pero el artículo 16 de la ley del IVA, como ya lo había remarcado, se tiene que poner atención en cuanto, primero, a quienes tienen derecho. Lo segundo, si tiene el derecho, ¿qué le da ese derecho? Es decir, la vinculación al proceso productivo o de comercialización de bienes o servicios, tanto para el exportador como para el que negocie con entidades exentas. El mismo artículo 16 nos indica que debe tener separadas las ventas que preste en el territorio nacional y que efectúe exportaciones. Deben presentarse separadamente la liquidación de créditos y débitos fiscales para cada una de las actividades antes referidas. Es decir, si yo tengo actividades de exportación, pero también
realizo actividades a nivel nacional, no voy a pretender de que esa actividad a nivel nacional no tenga un crédito fiscal local y todo lo esté reportando como crédito de exportación. Eso seguramente es una incidencia que entra a verificar la administración tributaria. La vinculación, que en determinado momento tiene algunos matices de subjetividad, pero si está bien establecido a través del informe o la narrativa del proceso productivo y establecido lo necesario a la vinculación sin que con ello no pueda realizarse la actividad exportadora, no debería haber ningún tipo de problema. El artículo 18 es otro artículo que es importantísimo en temas de la verificación. El respaldo, que debe ser con documentos, facturas, notas de crédito, en el caso de las importaciones, con los recibos con los que se paga los impuestos de internación. El NIT, que son formalidades, pero la literal C, que es la que generalmente se ha visto, ha dado algunos problemas a la hora de poder solicitar el crédito y genera cierta incidencia, que es que el documento indique en forma detallada el concepto, unidades y valores de la compra de los bienes, y cuando se trate de servicios debe especificarse concretamente la clase de servicio recibido y el monto de la remuneración. Si hay una factura por un servicio que indique únicamente por servicio de vehículo, eso es probable que haya una incidencia. Es preferible que la factura o aconsejable, recomendable, porque así está establecido en ese artículo 18, literal C, que indique vehículo tipo tal, con placa tal, a nombre de tal, utilizado para tal propósito, por ejemplo, o un servicio o la prestación de un bien, que no queda ningún lugar a dudas que es utilizado para el proceso de comercialización de bienes o de servicios, en caso corresponda. Digamos que son los elementos o características más comunes que pueden dar lugar a alguna incidencia. Otro artículo es lo relacionado al artículo 23, y generalmente el tema del pago también da ciertas dificultades si no se tiene documentado ese extremo. El artículo 23 nos señala en su numeral 2 que el contribuyente no pueda documentar o demostrar ante la administración tributaria que los pagos de las facturas fueron efectivamente realizados. En caso contrario, debe adjuntar a su solicitud la documentación que demuestre el medio o forma de pago realizados. Y ahí nos remite que son copias de cualquiera de los documentos, cheques, estados de cuenta, y se respalda también en lo estipulado en el capítulo 3 de las disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, que es lo relacionado a la bancarización en materia tributaria. Entonces, digamos, el tema de la vinculación, la descripción del producto y el pago son elementos fundamentales para la procedencia del crédito fiscal y que pueden generar incidencias si no está bien determinado. Y con respecto al artículo 23A, relacionado con la ley del impuesto al valor agregado, en la que establece es el artículo 23, cuando se detecte que la autorización para emisión de facturas que respalden el crédito fiscal fue realizada con base a documentación falsa o elaborada con información de documentos oficiales de identidad personal o direcciones falsas o inexistentes. La administración tributaria deberá notificar al contribuyente el ajuste o presentar denuncia correspondiente. Ese artículo 23A, entonces, ya abre la puerta a dos procedimientos. Uno, si hay alguna inconsistencia con los datos de facturación, si se determina que es una incidencia que es del ramo administrativo, pues se le da el curso del procedimiento administrativo tributario.
Si se determina, dadas las características, elementos insidiarios que se tienen, que puede ser motivo de alguna presunción de defraudación, entonces se insta el procedimiento de la vía legal, que es el procedimiento penal, a través de los canales respectivos, para tal efecto, en uso de las facultades que establece el artículo 69-70 del Código Tributario y el 90 también del mismo Código Tributario. Entonces, digamos a manera de conclusión general, la devolución de impuestos pues puede venir de dos vertientes, que doctrinariamente puede ser el reembolso o la restitución. El reembolso es por todos aquellos pagos indebidos o en exceso, que pueden ser por diversas situaciones, que haya acaecido un hecho por el que diga eso no lo debí pagar o lo pagué en exceso. Está establecido en el artículo 153 del Código Tributario. Entonces, doctrinariamente podemos decir que es un reembolso, aunque el 153 diga restitución. Doctrinariamente, entonces, se dice que para el caso de la restitución es por todos aquellos impuestos que devienen de pagados conforme a derecho, pero hay una característica específica que le da derecho a su reclamación. Entonces es el caso de la devolución del crédito fiscal del IVA. Hay una categoría ahí muy particular que es con respecto al acreditamiento de retenciones establecido en el artículo 11 del decreto 20/2006, pero puede solicitar, pero no su devolución en efectivo, sino el abono hacia una cuenta bancaria para poder pagar impuestos. El impuesto al valor agregado tiene 4 procedimientos, que son el régimen especial, régimen optativo, régimen especial electrónico, que es el de más reciente incorporación, lleva 10 meses de estar vigente, y el régimen general, que como lo manifesté, pues tiene sus particularidades y es el que ha generado una serie, digamos, de dificultades para poder atenderla por el mismo esquema del procedimiento establecido en la ley. Esos son a grandes rasgos, y en cada uno de los regímenes fundamental, entonces, el artículo 16 referente a la vinculación y a la separación de los créditos por la actividad exportadora y la actividad local. El artículo 18, fundamentalmente la documentación de respaldo de ese crédito fiscal y el detalle en cada una de las facturas que no dé lugar a dudas de qué es el bien que se está adquiriendo o el servicio que se está adquiriendo. Y con respecto al pago, lo establecido en el artículo 23, que también tiene o nos remite a la bancarización en materia tributaria, del cual debemos observar el artículo 20 y 21 del decreto 20/2006. Especial también verificar el tema de qué retenciones podemos acreditar y cuáles hay que pagar de conformidad con el artículo 1 del decreto 20/2006. Eso es a grandes rasgos por cuestiones de tiempo y respetando el horario que me han otorgado. Por ahí lo dejaría en primera instancia y quedo a la orden por cualquier duda o aclaración o retroalimentación que ustedes tengan al respecto. Reitero el agradecimiento al respetable licenciado Luis Suárez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, a la Junta Directiva, al claustro de maestros, a los compañeros estudiantes. Es de mucha emoción para mí poder también cumplir con el lema universitario y poder retransmitir el conocimiento que uno va adquiriendo en la carrera profesional y en el ejercicio de esa carrera profesional, que sin duda, sin la bondad y el servicio que la Universidad de San Carlos pone a disposición del pueblo de Guatemala, pues muchos no seríamos profesionales, y por eso es para mí un grato y alto honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestro en ciencias, Julio Roberto Díaz Sontay. Un tema muy interesante, creo que muy ilustrativo, y pues hay algunas preguntas en el chat. Queremos indicarle también a los que están preguntando, a los amigos profesionales, por el link, ahí está publicado para obtener su diploma de participación de esta noche.
la licenciada Kenia Armas se lo ha publicado en la sección de mensajes de texto. Bien, una consulta, bueno, no sé, voy a invitar a nuestro decano, el licenciado Luis Antonio Suárez Roldán. Él siempre visualiza a quienes quieren preguntar. Entonces, para darle más dinámica a este evento, decano. Muchas gracias, maestro García Lemus, maestro Díaz. Creo que el día de hoy tuvimos un doble aprendizaje, una cuestión muy importante, porque quiero comentarles el hecho de que Julio Roberto Díaz Sontay no solamente es contador público y auditor, graduado de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra 3 veces centenaria Casa de Estudios, sino que también abogado, maestro, y en sus años mozos compartimos en los salones de clase. Él era miembro de la Asociación de Estudiantes de la Asociación Manuel Cordero Quesada de la Facultad de Ciencias Económicas, y creo que aquí estamos aprendiendo algo más para los estudiantes. Se puede realizar la actividad de asociación de estudiantes, de la defensa de los derechos de los estudiantes y avanzar en la carrera universitaria, que creo que eso es algo muy importante. Y esto, vean, 2 títulos a nivel de pregrado, un título de posgrado, gerencia en la Intendencia de Administración Tributaria. Creo que aquí nos da no solo una muy buena presentación, sino también esa lección de vida que creo que es tan importante para los estudiantes universitarios y principalmente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias, Julio Roberto, de verdad, algo muy importante. ¿Hay alguna pregunta? Silvia pregunta, ¿cada régimen tiene un padrón o es un padrón general? ¿Y cuál es el procedimiento para inscribirse en los padrones correspondientes previo a solicitar la devolución del crédito fiscal? Ok. Voy a ir contestando de una vez, ¿no? Por favor. Sí. Bueno, en este caso, el único que necesita una inscripción previa para poder solicitar es el régimen especial. Hay que inscribirse en el padrón de solicitantes de devolución del régimen especial, se hace ante la Administración Tributaria, y cada contribuyente sí tiene una clasificación que se le llama padrón para verificar qué gerencia lo atiende. La Administración Tributaria tiene 3 grandes segmentos de contribuyentes: el padrón de contribuyentes especiales grandes, el padrón de contribuyentes especiales medianos y el padrón de contribuyentes normales o generales. El padrón de contribuyentes, para cada uno de los contribuyentes especiales hay una gerencia especial. Está la gerencia de contribuyentes especiales grandes y la gerencia de especiales medianos. Dependiendo en qué clasificación esté el contribuyente, debe acudir a cada una de sus 2 gerencias. Estas gerencias especiales están ubicadas en el edificio Torre Empresarial 18-29, zona 10 de la ciudad capital. Si es un contribuyente normal que realiza actividades exportadoras y quiere optar a la solicitud de devolución, tiene que acudir a la gerencia de donde corresponda. Es decir, para atender a contribuyentes normales hay 4 gerencias adicionales. La gerencia regional central, que ubica o atiende a contribuyentes de Guatemala, Chimaltenango, El Progreso y Zacatepeques. Luego está la región sur, la región nororiente y la región occidente. No quiero detallar porque puedo confundirme en algunos departamentos, pero están esas 4 gerencias. Solo al régimen especial debe optar para inscribirse, y al régimen electrónico actualmente, pero eso se hace a través de agencia virtual. El especial sí, también ya tiene, para efectos de poder inscribirse ya en agencia virtual, encuentra los 2 mecanismos. Para el régimen optativo y el general, la única calificación que debe tener es de que esté inscrito en un padrón de exportadores y debe acudir también a cada una de las gerencias que mencioné. Muy bien, muchas gracias. También el profesor Carlos Solórzano, profesor de la facultad, pregunta, excelente exposición, tengo una consulta. ¿Qué pasa cuando el 25% restante no le es reintegrado al contribuyente en el plazo establecido?
exportadores. Ya. Entiendo que solicitó el 75% y el 25% los solicitó en el régimen general. Bueno, ahí es donde están esas situaciones, digamos, de criterios, pero también están establecidas en ley. Actualmente ustedes pueden ingresar a la página de la SAT y ver qué solicitudes están en el régimen general, que es donde les mencioné la problemática, cuáles son las que están en lista de poder ser nombradas. Si no estoy mal, están atendiendo las devoluciones ingresadas en el mes de julio del año 2018. Quiere decir que hay 2 años de retraso para poder atenderla. Aquí el único inconveniente que pueda presentarse para la administración tributaria es de que si no le verifica la solicitud en el plazo establecido para poder determinar algún tipo de ajustes, pudiera ser que el contribuyente, si en 4 años de presentada la solicitud no hay una verificación, pudiera optar a la figura de la prescripción, pero también es discutible porque, como mencioné antes, es importantísimo que en toda obligación tributaria hay 3 elementos: sujeto activo, sujeto pasivo y el vínculo jurídico, que es el impuesto. Pero en este caso cambia porque el acreedor del tributo es el contribuyente y la administración tributaria es la obligada. Es un tema de discusión, pero digamos, en primera instancia puede ser el tema de la prescripción. Muy bien, muchas gracias. También el profesor Juan Rabanales de Matemática pregunta, ¿cuál es la presa actual que tiene SAT y qué impacto económico tiene para el contribuyente exportador la demora en la devolución del crédito fiscal? Y agradece mucho la disertación. Gracias. Bueno, como vemos, la demora se da en uno de los regímenes. El contribuyente puede optar al régimen especial optativo o ahora el especial electrónico. La demora en el régimen general es por los procedimientos instados que la misma ley establece. El impacto económico sin duda es que sí tiene una afectación sobre el flujo, porque este IVA se ha pagado en todo el proceso de producción, comercialización o distribución, y es un impuesto que vendría en este momento a solventar dificultades de flujo efectivo para el contribuyente. La presa actual, pues el dato preciso no lo tengo en la información pública que tiene la administración tributaria. Tiene 2 apartados. El total de solicitudes, aproximadamente la que atiende la gerencia de medianos son como 1,300 solicitudes que hay en espera, y la gerencia de especiales grandes tiene como 200 solicitudes, un monto global aproximado de 1.5 millardos. Pero el impacto sí es sobre el flujo para la operación de los contribuyentes. Bueno, y en este momento de la crisis de COVID, recibir eso para el flujo de caja de las empresas sería fantástico, ¿verdad? Que Es correcto. pudieran constituirse en un multiplicador de la actividad económica. Es correcto. Muy bien, hay otra pregunta, Julito. ¿Qué sucede con un pago indebido realizado por un contribuyente registrado al régimen general al incluir facturas por venta de vehículos exentos del IVA y se dedica a dar servicios a nivel nacional? Vamos a ver, tratando Una de... empresa que da servicios a nivel nacional y que está en el régimen general, incluye en sus facturas por ventas un vehículo exento de IVA. Bueno, si está exento de IVA, no, en realidad, a ver, la empresa, entendiendo la pregunta, solicita en el régimen general y solicita la devolución de un crédito fiscal que está respaldado por una Un factura pago indebido. que está exenta de IVA. Uh-huh. Bueno, si es un pago indebido, es un pago que él pudo haber realizado por error o alguna determinación incorrecta.
pero solo es una figura del 153 y debe solicitarla ante la administración. Si está solicitando por efectos de IVA en el régimen general, evidentemente el derecho no le corresponde porque está exento del IVA. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Silvia, tal vez la quisiera hacer de manera directa, Silvia. La número 2 que está planteando. Le podemos abrir el micrófono, Isaías. También el licenciado Misael López estaba pidiendo la palabra, decano. Muy bien. Mucho gusto, licenciado. En lo que le encontrás a Silvia, tal vez le damos la palabra al licenciado Misael. Misael López, Isaías. Ambos pueden activar ya su micrófono, ya están habilitados. Por favor, Misa, habilita tu micrófono. Sí, no, yo creo que vio mal el link, solo estaba escuchando nada más. Ah, va. Muy bien, muchas gracias, Misael. Dale. Muy bien. Silvia. Bueno, dice, pregunta número 2, maestro. Sí. Perdón, es solo una pregunta. Maestro, como estudiante de auditoría, pues me interesa saber, ¿verdad? ¿Qué procedimiento nos recomendaría en el régimen optativo para probar que la exportación llegó a su destino y cumplir legalmente con el dictamen del CPA? Gracias. Gracias. Bueno, el régimen optativo es el único donde está sustentado en un dictamen del contador público e independiente. Establece claramente que sí se debe probar el arribo de las exportaciones o la confirmación por el cliente. Lo que yo he visto es de que generalmente ustedes saben que la práctica de la auditoría técnicamente pues se hace a través de un muestreo que pues, puede ser de acuerdo a los métodos establecidos. Pero el dictamen debe estipular claramente si lo que nosotros estamos aseverando o estamos concluyendo, estamos dictaminando, fue realizado a través de un muestreo, qué porcentaje de muestreo es sobre nosotros estamos aseverando lo indicado. Ya con ese método de determinación, pues sí, alguna confirmación del cliente en el extranjero, que pueda documentarse el arribo bajo los parámetros de la muestra que nosotros determinamos. Pues, y que el dictamen pues llene todos los requisitos y las referencias técnicas establecidas en las normas internacionales de auditoría, que eso es lo que pide el artículo 24B de la ley del IVA. Muy bien, muchas gracias, Julio. Vamos a dejar 2 preguntas más al aire. Tenemos una del profesor docente supervisor del ejercicio profesional supervisado, el licenciado, el maestro Héctor Adelso del CID. Si fueras tan fino que le pudiéramos abrir su micrófono para que la haga al aire, Isaías, por favor. Ya está habilitado, licenciado. Por favor, Héctor. Tienes cerrado tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, cabalmente. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad en hacerle esta pregunta al licenciado Díaz Sontay. Excelente presentación, licenciado Díaz Sontay. Según observé en el proceso de devolución del crédito fiscal en el régimen especial, el Banco de Guatemala únicamente aparece como pagador. Recibe, más bien dicho, los documentos en el régimen especial y los traslada a la SAT. Y es la SAT la que efectivamente hace la auditoría, de ahí hace un informe y traslada pues al Banco de Guatemala para que el Banco de Guatemala pague
o no, o avise al contribuyente. Pero ¿no cree usted, licenciado Sontay, o qué opinión le merece si esa no es función de la banca central? ¿Por qué no paga directamente la SAT? ¿Por qué no paga en todo caso el Ministerio de Finanzas Públicas, como se hacía anteriormente? Gracias. Gracias, Lic. Efectivamente, el procedimiento es, el Banco de Guatemala recibe y traslada. Bueno, aquí hay dos temas, uno de ley y otro operativamente. Actualmente, la administración tributaria recoge todos los recursos que ingresan por impuestos y los traslada a Tesorería Nacional. Es decir, ya Tesorería Nacional se encarga de realizar la distribución y hace una separación que es trasladado al Banco de Guatemala. El artículo 25 establece que de todos los ingresos para el tema del IVA, de todos los ingresos que recibe la administración, se van a separar el 8% para poder hacerle frente a los pagos de devolución hacia los exportadores. Entonces, actualmente, lo que hace el Banco de Guatemala es pagar con respecto al crédito fiscal de los exportadores y por aquellos, a los exportadores del régimen especial y del régimen general y optativo, de esos tres regímenes. El Ministerio de Finanzas se encarga de hacer los pagos hacia los contribuyentes que negocian con entidades exentas, porque así lo establece el artículo 25, la separación que se hace es solo para el pago de exportadores. Sin duda, poder realizarlo de tal manera fue precisamente de que se agilizara la devolución hacia la actividad exportadora, porque hoy por hoy el que realiza o negocia con actividades exentas, solicita su devolución, la autoriza SAT y SAT lo envía no al Banco de Guatemala, sino al Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas debe separar del monto de los ingresos, presupuestar una cantidad para decir cuánto se le va a pagar y a quiénes, porque tampoco alcanzan todos los recursos que están destinados para esto. Hoy por hoy, a mi criterio, la separación y el pago que hace el Banco de Guatemala directamente a los exportadores es para agilizar su devolución una vez autorizado. Y segundo, por tema del control de los ingresos presupuestarios que tiene. Si regresaría al Ministerio de Finanzas, habría una dificultad al momento de asignar determinada cantidad de recursos porque no va a alcanzar lo que se está presupuestando y eso pasa también por autorización del Congreso de la República, y en este caso, en mi criterio es que agiliza la devolución a exportadores. Muchas gracias, maestro. Yo creo ya una última pregunta. Le podríamos abrir el micrófono a Eric Galindo, que quiere hacer una pregunta sobre el impacto fiscal. Por favor. Se puede. Buenas noches. Adelante, Eric. Muchas gracias, licenciado Díaz. Solo con una consulta en cuanto al pago a terceros en el régimen de impuesto al valor agregado, que pues salió un decreto el año pasado para pues que lo hagan uso los exportadores. En cuanto a su experiencia y conocimientos en el tema jurídico contable, ¿cuál podría ser el impacto fiscal que esto podría generar en cuanto a los pagos que podrían realizar ciertos exportadores que han solicitado devolución de crédito fiscal a cuenta de los terceros? Gracias. Este mismo decreto 04-2019 estableció una figura para poder, digamos, solventar ciertos temas de carácter penal a través de esta figura de pago de terceros. Bueno, aquí creo que se debe separar el cumplimiento de ese decreto 4-2019 y luego el tema de las diligencias que lleva a cabo el ente investigador, porque este es un tema de carácter penal.
Formalmente, pues también la figura de pago de terceros está establecido en el Código Tributario, pero este es un tema de cumplimiento de ley tributaria. Si la ley lo está viabilizando, yo creo que en mi criterio se puede dar ese cumplimiento de esa ley de pago de terceros. Sin embargo, lo que queda digamos ahí, que la ley no estipula es en cuanto al cumplimiento del tema sustantivo que se está verificando a nivel de la ley penal o en este caso del Ministerio Público. Pues el impacto acá es de que lo que es conocimiento público, que hay algunas redes de proveedores o hay algunas redes de contribuyentes que han documentado, esto no se puede generalizar desde luego, pero sí hay algunos casos de documentación con documentos apócrifos o que no tienen ninguna certeza legal. Al dar un pago de terceros, pues estaría cumpliendo con la ley en específico, pero ese mismo proveedor también ha prestado o ha documentado créditos fiscales a otros contribuyentes, entonces tendría un impacto de que en su momento, como el impuesto al valor agregado que se está solicitando viene a través de una repercusión, así se le llama el tema técnico, en la cadena de producción, distribución y consumo, por ahí pudiera haber la posibilidad de que haya un impuesto que no, en su totalidad no haya ingresado a la administración tributaria. Gracias, maestro Julio Roberto Díaz Sontay. Muchas felicitaciones en los mensajes de texto de parte nuestra también para usted. Muy claro su tema, muy impactante todo lo que nos ha compartido esta noche. Queremos invitar a todos los profesionales, compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias Económicas a escuchar Tribuna Económica este sábado, o sea mañana, de 7 a 8 de la mañana. Nuestras entrevistadas son la licenciada Luti Santos y la licenciada Kenia Armas. Cordialmente invitados a escuchar Tribuna Económica. A continuación, tenemos la entrega de reconocimiento, como ya es tradición en nuestros eventos, al conferencista a cargo de nuestro decano, licenciado Luis Antonio Suárez Roldán. Muchas gracias, maestro García Lemus. Julio, de verdad, creo que las gracias las tenemos que dar nosotros por esta oportunidad que tuvimos de conocer de cerca, ya no desde los libros, ya no desde lo que nos enseñan en los salones de clase, sino de la experiencia de alguien que lo está viviendo en el día a día. Así que de verdad, como una pequeña y muy sencilla muestra de reconocimiento a ese apoyo, está el diploma que dice de la siguiente manera: la Junta Directiva y el decano licenciado Luis Antonio Suárez Roldán de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala otorgan el presente diploma de reconocimiento a maestro en ciencias Julio Roberto Díaz Sontay por su valioso aporte en el desarrollo de las actividades académicas de esta facultad, al haber participado en el webinar como expositor del tema Procedimientos de devolución de crédito fiscal del IVA, realizado por medio de la plataforma virtual Zoom. Guatemala, 18 de septiembre de 2020. La vida continúa, la academia también. Id y enseñad a todos. Aparecen las firmas del licenciado Carlos Roberto Cabrera Morales, secretario académico de esta facultad, y de su servidor Luis Antonio Suárez Roldán, decano. Julio, muchas gracias. Creo que son dos palabras muy importantes entre las personas y en este caso en particular por la posibilidad que les diste a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, al claustro de docentes titulares y docentes auxiliares y a todo el staff de la Facultad de Ciencias Económicas, todo nuestro personal, de tener acceso a una información tan precisa, tan bien estructurada. Y por cierto, había una pregunta ahí de muchos estudiantes, porque en Facebook Live el alcance fue bastante grande. Y una de las preguntas concurrentes era, ¿tendremos acceso a la presentación del licenciado? Te dejo ahí la situación, si es posible que nuestros estudiantes tengan acceso a esta presentación para poderla subir a la fanpage de la facultad. Con mucho gusto. Yo se la envío, Lick, o dejé mi correo por si
tuvieran, si se las quieren que se las envíe o yo se la envío, cualquiera de los dos mecanismos, ¿no? Yo la comparto, Muy bien, no hay muchas problema. gracias. Me imagino que Marisol ya lo tomó y ella va a hacer el vínculo de contacto ahí para esto y poderlo subir a la fanpage. Maestro García Lemos. Muchas gracias. Voy a agregar nada más que Tribuna Económica se transmite por Radio Universidad 92.1 FM y también lo pueden seguir en Instagram, en Twitter, en Facebook Live a través de Radio Universidad 92.1 FM. Tribuna Económica es la voz de la Facultad de Ciencias Económicas. Invitamos a vocal 1 de Junta Directiva y director de la Escuela de Administración de Empresas, licenciado Carlos Alberto Hernández Calves, para que nos acompañe con unas palabras muy importantes. Muchas gracias, maestro García Lemus. Muy buena noche a todos y todas. Quiero iniciar, como siempre, dando gracias al Supremo Creador por la realización de esta nueva actividad académica. Licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, decano de nuestra facultad, quien, como muchos le han dicho, es el principal impulsor de este tipo de actividades académicas, a los compañeros de Junta Directiva, a las autoridades de la facultad, a el claustro de catedráticos de nuestra casa de estudios, a los estimados estudiantes, a los profesionales, invitados especiales y público en general que nos honraron con su audiencia, especialmente también al maestro José Rolando Secaeda Morales, exdecano de nuestra casa de estudios, pero muy especialmente agradecerle al maestro Julio Roberto Díaz Sontay, panelista invitado. Como muy bien lo mencionó el señor decano en sus palabras de inicio y luego a lo expuesto por el maestro Díaz, creo que podemos confirmar la importancia que tiene el conocer para algunos y ratificar para otros cómo es que funciona el modelo de impuesto de valor agregado IVA, la base sobre la cual descansa el sistema de créditos y débitos fiscales, así como el procedimiento e impacto en el contribuyente al comercializar los bienes y servicios que están vinculados de alguna manera con actividades económicas específicas. Y sin duda alguna, yo considero que la parte medular de esta disertación lo constituyó lo referente a los 4 procedimientos establecidos para la evolución del crédito fiscal, cuya comprensión es fundamental para los distintos actores involucrados que están gravados con este impuesto. No me queda más que agradecer a todos los que hicieron posible la realización de este evento, a las autoridades, al personal de apoyo logístico que mencionó el licenciado Suárez al inicio, que hace posible esto, a todos los participantes y a nuestro distinguido panelista invitado por tan interesante y fundamental exposición. Creo que cumplió lo que esperábamos y lo invitamos para que siga por ese buen quehacer en su carrera. Demostró que conoce muy bien y maneja muy bien el tema. Así que felicitaciones, maestro Díaz. No me queda más que dar las gracias a todos y desearles que pasen una feliz noche. Gracias. Buenas noches, licenciado Carlos Alberto Hernández Galvez, vocal 1 de Junta Directiva. Y queremos saludar en esta noche a Maynor Verges, fue nuestro anfitrión en la semana anterior. Ya está disputando el puesto ahí a Isaías Estrada. Ya decidirá quién va a ser el titular el próximo fin de semana. Muchas gracias por su atención. Dejo al señor decano para que tenga esa interactuación con todos los profesionales. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias a todos. Solo estar pendientes, por favor, de información para próximas capacitaciones. Estamos pendientes de poderles notificar que pronto tendremos más, porque la educación no se detiene. Necesitamos seguirnos capacitando, necesitamos seguirnos familiarizando en esta pandemia que nos tiene alejados presencialmente, pero que a través de las redes sociales, a través de estas plataformas como Zoom, como sus propias plataformas de clase en Meet, tenemos la oportunidad de vernos y de saludarnos personalmente. Así que Dios les bendiga y que tengan una muy buena noche. Hasta las próximas capacitaciones. Muy buena noche a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Tocayo, a todos. saludarte. Gracias, Tocayo. Feliz noche.
Ahí está Buenas noches, Marisol. Hugo. Gusto saludarlo. Buenas noches a todos. Saludos, licenciado. Buenas noches. Gracias, Juanito. Pronto. Bendiciones. Feliz noche, Alfredo. Gusto saludarte. Igualmente, Luis. Éxitos. Gracias. Feliz noche, Luis Suárez. Gracias, Angelito. Gusto saludarte vos. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Fernando Huicho. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Feliz noche a todos. Gracias, noche. Gusto en saludarlos. Gracias, Gracias, Roberto. Gusto saludarte. ¿Ya viste la publicación del comunicado, Roberto? Sí, ya lo vi. Está excelente. Sí, vos, muy bien. Buen trabajo del Departamento de Problemas Nacionales, vos. Muchas gracias. No, vos, muchas gracias. Felicitaciones. Gracias. Jorgito, bien. ¿Qué tal vos? Gusto de saludarte. Anda a preparar los ceviches. Simón, te voy a llamar mañana, necesito hablar con vos. Vamos, está bueno. Bueno. Feliz noche, nos vemos. Adiós, Rudy. Yo, Rudy. Felicitaciones, Isaías. Gracias, mi estimado. Que cumplas mucho más, pero que lo mantenga Tío Chema. Feliz noche. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Rudy. Feliz noche, Alex Suárez. Gracias, Misael. Gusto saludarte. Gracias, igualmente. Feliz noche. Buenas noches. Ya apareció Mari. Ya. Y Jorge Reina está por ahí, muchacha, la gran puchica. Eso está bueno. Feliz noche, muchachos. Nos vemos. Gustavo. Sigue creciendo la barba, Gustavo. Dios, Carlitos. Nos vemos, buenas noches. Feliz noche.